Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alberto Salles, bienvenidos como siempre a Hablamos Español. Hoy vamos a hablar de la geografía del español, de los países donde se habla español. Y hoy nos toca hablar de el Ecuador que se encuentra desde luego en Sudamérica. Como ustedes saben, la mayoría de los países, excepto del Brasil, en toda Sudamérica hablan español o tienen el español como lengua oficial. El Ecuador se encuentra entre Colombia, Perú y al oeste como límite tiene la costa pacífica. Otra de las características del Ecuador es que se encuentra en la mitad del mundo. El Ecuador está en el paralelo cero. Por eso se dice, de ahí viene su nombre, porque está en la línea del Ecuador. Si ustedes visitan Ecuador, tendrán que visitar este monumento que está mostrando el paralelo cero. Este monumento que está cerca de Quito, de la capital, a pocos kilómetros. Otra de las características por las que se conoce el Ecuador es sin duda por las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos que tienen un interés científico. En ellas se inspiró Charles Darwin para construir o para elaborar su teoría de la evolución. Es por eso bien conocido el Ecuador, por las Islas Galápagos. Y otra cosa que nos va a interesar a nosotros que queremos conocer la cultura de los países donde se habla el español es sin lugar a dudas la comida. Y uno de los platos típicos ecuatorianos es la fanesca. La fanesca está elaborada con granos, con leguminosas. Se utiliza haba, se utiliza frijoles, se utiliza guisantes y también se utiliza maíz. En realidad, la fanesca es una sopa de pescado hecha con varios granos, con frijoles, con maíz, ya decía, con guisantes. Es una sopa, es una comida que se come el día de Viernes Santo. En especial se come ese día, pero se lo puede gustar durante todo el año. Otra cosa característica del Ecuador muy particular es el ecuavóley. A mí me gusta mucho porque es un deporte, es el voleibol que los ecuatorianos lo han adaptado a su manera. Se juega en dos equipos, un equipo que enfrenta a otro, conformados por 3 miembros. Cada equipo tiene solamente 3 jugadores. Y se juega no con una pelota de voleibol, sino con una pelota de fútbol. Entonces se requiere mucha más fuerza en las manos y cierta agilidad porque el terreno casi tiene las dimensiones que el mismo terreno de voleibol donde se juega con 6 jugadores. Ese es el ecuavóley. Ustedes si van al Ecuador lo van a ver jugar en todas las plazas. Juegan los chicos y también juegan las chicas. Es decir, es un deporte donde también pueden haber equipos mixtos. Ese es el ecuavóley. Y ahora, yendo a eso que nos interesa a nosotros, es decir, la manera de hablar de cada región de la hispanofonía, yo tengo aquí algunas frases y esta primera dice: Marina es costeña, nació en Guayaquil. En rojo está el modismo ecuatoriano en este caso. La primera frase dice: Marina es costeña, nació en Guayaquil. Ustedes ya pueden ir reflexionando qué
querrá decir costeña, y si lo saben, mucho mejor. La segunda frase, en cambio, Noemí es serrana, de Quito. ¿Sí? Repito, en cambio, Noemí es serrana, de Quito. Una tercera frase dice, el ceviche está bacán. El ceviche es también una comida no solamente del Ecuador, se come también en Colombia, se elabora también en el Perú y en Chile. Es una ensalada fría hecha con mariscos. El ceviche está bacán. La cuarta, René es todavía un guambra y ya es papá. René es todavía un guambra y ya es papá. Y por último, esta frase, mande, ¿puedes repetir otra vez? Escuchen, mande, ¿puedes repetir otra vez? Todos estos modismos, costeña, serrana, bacán, guambra, mande, están aceptados por la Real Academia Española de la Lengua, es decir, son palabras del español, pero se las utiliza particularmente en el Ecuador, por eso es un modismo ecuatoriano. Dicho de otra manera, estas palabras las escucharemos mucho en el Ecuador y a los ecuatorianos cuando hablan entre ellos o cuando se comunican en español. Repitamos una vez más. Costeña, serrana, bacán, guambra, mande. Y ahora pasemos a ver los significados. Marina es costeña, nació en Guayaquil. Eso quiere decir que Marina es de la costa. En el Ecuador, a la gente que vive en la costa, en las ciudades de la costa, como por ejemplo en Guayaquil, en Esmeraldas o en Manta, se les dice costeños. Marina es costeña, nació en Guayaquil. Este es un adjetivo costeño, es decir, que proviene de la costa. La segunda frase, veamos qué quiere decir serrana. En cambio, Noemí es serrana, de Quito, es decir, de la sierra. Geográficamente, la sierra es la montaña o una región montañosa con cerros. Eso es una sierra. Ya conocemos este adjetivo, por ejemplo, el jamón serrano. Se habla del jamón serrano, que viene del jamón elaborado en la sierra, es decir, en un lugar montañoso. En cambio, Noemí es serrana, de Quito. Vamos con la tercera. El ceviche está bacán. Quiere decir, el ceviche está muy bueno. Bacán es para decir que algo es muy bueno. Puede aplicarse también a una persona. Yo puedo decir, el profesor es bacán, nos da poca tarea. En ese sentido, estamos utilizando bacán como muy bueno, como gentil, como amable. Entonces, aquí yo he utilizado el ceviche está bacán. En este caso estoy diciendo el ceviche está muy bueno. Vamos a la otra frase. René es todavía un guambra y ya es papá. Ustedes ya pueden imaginarse qué quiere decir guambra. Guambra quiere decir adolescente, muchacho, chiquillo. En el Ecuador, un guambra es un adolescente o simplemente alguien que no tiene experiencia. René es todavía un guambra y ya es papá, lo que quiere decir que René todavía es muy joven para ser padre. Y finalmente tenemos mande, ¿puedes repetir otra vez? Este es un imperativo que quiere decir diga. Normalmente en el resto de los países donde se habla el español, diremos como respuesta diga o pediremos a alguien que nos repita de esta manera diga o cuando contestamos el teléfono decimos diga. En el Ecuador
en lugar de utilizar el verbo decir, se utiliza el verbo mandar y su imperativo. Mande. ¿Puedes repetir otra vez? Lo que en el resto de la hispanofonía podría interpretarse como diga. ¿Puedes repetir otra vez? Esos son 5 de los modismos ecuatorianos, 5 modismos que yo he escuchado y que he verificado que están en los diccionarios españoles. Bien amigos, no les digo otra cosa, no me queda más que despedirme. Aquí me despido desde la Plaza San Francisco de Quito, desde esta esquina que les digo, muy pronto será la esquina de una parada de metro, porque los ecuatorianos muy pronto van a tener un metro. Ya está construido, pero van a inaugurarlo. Y aquí en la Plaza San Francisco de Quito, en esta esquina, será una de las estaciones de este metro moderno que va a tener el Ecuador. Adiós, hasta el próximo video.